Con mucha amplitud. ¿Y eso qué? Pues nada, que mañana... Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a adentrarnos en un lado poco conocido, controvertido y hasta perturbador de una de las figuras más icónicas del humor latino. Hoy te revelaremos 25 datos espeluznantes de Florinda Meza, todo lo que no sabías, secretos, rumores y momentos que marcaron su vida y su carrera, muchos de ellos ocultos tras la sonrisa de Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Este no es un vídeo para quienes buscan solo curiosidades inofensivas. Aquí exploraremos desde su controvertida relación con Chespirito, que comenzó mientras él aún estaba casado, hasta los conflictos que generó dentro del elenco y cómo su influencia transformó decisiones, proyectos y hasta el legado del propio Roberto Gómez Bolaños. Analizaremos acusaciones de celos profesionales, la salida de actores icónicos, testimonios de excolegas que aseguran que ella controlaba quién podía estar cerca del creador del Chavo, y la manera en que manejó la herencia artística tras su muerte. Para muchos, Florinda Meza es una mujer fuerte y protectora, pero para otros es una figura que provocó divisiones, tensiones y controversias que persisten hasta hoy. Y eso es precisamente lo que hace que este video sea imprescindible. No solo se trata de la actriz que todos recuerdan en pantalla, sino de la persona detrás del mito, con decisiones estratégicas, rivalidades ocultas y gestos que pocos se atreven a cuestionar. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque tu apoyo no solo permite que este tipo de contenido llegue a más personas, sino que indica a YouTube que valen la pena los vídeos de investigación profunda y polémica. Si quieres apoyar aún más, puedes usar la función de Super Thanks, pero si no es posible, simplemente comenta cuál de estas revelaciones te sorprendió más. Te recomiendo ver este video hasta el final, porque la última revelación es tan impactante que cambiará por completo tu percepción sobre Florinda Meza. Prepárate para conocer la verdad detrás de la leyenda. Número 1. Debido al distanciamiento entre Roberto Gómez Bolaños y varios miembros del elenco. Fue señalada como la responsable del distanciamiento entre Roberto Gómez Bolaños y varios miembros del elenco, un hecho que generó décadas de rumores y polémica en la industria del entretenimiento latino. Según múltiples testimonios, la influencia de Florinda Meza dentro del círculo más cercano de Chespirito no solo habría cambiado la dinámica profesional, sino que también habría alimentado tensiones que culminaron en la salida de actores clave. Se dice que su acercamiento estratégico y su control sobre decisiones importantes hicieron que algunos intérpretes se sintieran desplazados o ignorados, transformando amistades en conflictos silenciosos y creando un clima donde la lealtad al círculo íntimo de Florinda parecía más valorada que el talento o la trayectoria de cada miembro del reparto. Para muchos, este distanciamiento no fue un simple malentendido, sino la manifestación de un poder detrás de cámaras que pocos se atrevieron a cuestionar públicamente y que dejó una marca imborrable en la historia del Chavo del Ocho y el legado de Chespirito. Número 2. Su relación amorosa con Chespirito. Su relación amorosa con Chespirito comenzó cuando él aún estaba legalmente casado, un hecho que generó un escándalo mayúsculo en la época y que aún hoy sigue siendo motivo de debates entre fanáticos y críticos. Lo que para algunos fue simplemente una historia de amor tardío, para otros representó un quiebre ético y moral que manchó la imagen del famoso comediante, exponiendo los dilemas personales detrás del personaje público. Florinda Meza, al involucrarse con él en ese contexto, fue vista como la figura que rompía normas sociales y laborales, y su presencia en la vida de Chespirito transformó la dinámica interna del elenco, provocando celos, tensiones y una sombra de controversia que acompañó cada proyecto posterior. Este episodio dejó claro que detrás de la risa televisiva existían pasiones, decisiones cuestionables y un juego de poder que pocos atrevían a comentar abiertamente, consolidando a Florinda como una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo latino. Número 3. Actores alegaron haber perdido protagonismo. Muchos actores que trabajaron junto a Chespirito han declarado que, después de la entrada de Florinda Meza en su círculo más cercano, la dinámica dentro del elenco cambió radicalmente, generando tensiones que hasta hoy siguen siendo tema de debate. La relación personal de Florinda con Chespirito no solo afectó su vida privada, sino que, según varios testimonios, también tuvo un impacto directo en las decisiones creativas y en la distribución de roles dentro de los programas. Actores que anteriormente gozaban de protagonismo vieron cómo sus escenas fueron reducidas, cómo sus aportes a la comedia eran cuestionados o simplemente ignorados, mientras Florinda, de manera sutil pero efectiva, aumentaba su influencia en cada producción. Algunos aseguran que los guiones comenzaron a priorizar sus personajes y a relegar a quienes no eran parte de su círculo de confianza, transformando un ambiente profesional en uno cargado de favoritismos y tensiones internas. Esta situación provocó frustración,
celos y conflictos silenciosos entre colegas, quienes se sentían atrapados en un juego de poder que no comprendían completamente. La controversia no solo radica en la percepción de injusticia, sino en cómo la intimidad de la actriz con Chespirito parecía traducirse en un control indirecto sobre decisiones laborales que afectaba la carrera de otros artistas. Varios excompañeros han señalado que, aunque la presencia de Florinda no era oficialmente productora ni directora, su voz y sus preferencias tenían un peso innegable que condicionaba a quién recibía mayor atención y quién quedaba al margen, generando resentimientos que persistieron incluso años después de la emisión de los programas. Esta mezcla de talento, influencia personal y poder discreto convirtió su figura en un tema polémico dentro del legado de Chespirito, dejando una sombra que todavía divide la percepción del público y del propio elenco, evidenciando que en la industria del entretenimiento la línea entre lo profesional y lo personal puede ser peligrosamente difusa. Número 4. Acusación de María Antonieta. María Antonieta de las Nieves, la eterna Chilindrina, no dudó en señalar en varias entrevistas que Florinda Meza ejercía un control casi absoluto sobre decisiones del elenco de El Chavo del Ocho, a pesar de no contar con un título formal de productora. Según sus testimonios, Florinda intervenía en quién podía tener mayor protagonismo, qué escenas se grababan y hasta la forma en que los actores interactuaban entre sí frente a la cámara, generando un clima de tensión constante que muchos prefirieron callar por respeto a Chespirito o por miedo a represalias profesionales. Esta influencia silenciosa pero poderosa desató rumores durante años sobre favoritismos, rivalidades y manipulación emocional dentro del grupo de actores, colocando a Florinda en el centro de polémicas que jamás fueron del todo públicas. La actriz recordaba cómo ciertas decisiones creativas que parecían arbitrarias, desde la perspectiva del elenco, en realidad eran guiadas por los intereses y la visión de Florinda, quien, según se decía, cuidaba no solo la imagen de Chespirito, sino también la suya propia dentro del universo del programa. La controversia surge porque, aunque Florinda nunca tuvo un cargo oficial que le otorgara autoridad formal, su influencia era percibida como innegable para muchos compañeros de trabajo, incluso intimidante. Algunos actores confesaron sentirse cohibidos al tomar decisiones que pudieran contrariarla, mientras que otros cuestionaban si la dinámica del elenco se veía comprometida por la presencia de alguien que manejaba el poder detrás de escena de manera tan estratégica. Lo más polémico es que esta situación nunca se trató abiertamente en los medios en su tiempo, lo que alimentó años de especulación, críticas y teorías sobre cómo una mujer podía ejercer tanta autoridad sin ocupar un puesto formal, convirtiéndose en un personaje clave, silencioso y polémico, dentro de la historia del programa más querido de América Latina. Número 5. Abandono inesperado. Kiko y Don Ramón, dos de los personajes más emblemáticos del Chavo del Ocho, terminaron abandonando la serie en circunstancias que todavía generan debates y polémicas entre los fans y críticos de la televisión latinoamericana. Aunque oficialmente se mencionaron motivos personales y profesionales, muchos atribuyeron su salida al clima tenso que se respiraba en los bastidores, un ambiente marcado por rivalidades silenciosas, celos profesionales y una influencia que algunos califican como excesiva por parte de Florinda Meza. La presencia de Florinda no solo redefinió la dinámica del elenco, sino que también habría creado un entorno donde la lealtad y la amistad eran puestas a prueba constantemente. Testimonios de excompañeros de reparto sugieren que las decisiones creativas y de guión estaban influenciadas por favoritismos y que cualquier intento de cuestionamiento podía ser recibido con frialdad o marginación. Don Ramón, cuya figura representaba al público más vulnerable y auténtico, habría sentido que su espacio creativo se veía limitado, mientras que Kiko, siempre en el centro de los conflictos de poder, se encontró atrapado en un juego donde las decisiones personales y profesionales se mezclaban de manera confusa y desgastante. La salida de estos dos personajes no solo afectó la química de la serie, sino que también dejó un vacío que los espectadores percibieron inmediatamente. Muchos sintieron que detrás de la comedia se escondía un mundo de tensiones internas que contrastaba con la imagen de armonía y diversión que se proyectaba frente a las cámaras. Lo verdaderamente polémico es que, durante años, la versión oficial minimizó estas tensiones, mientras que los rumores de favoritismo, control de imagen y manipulación en los bastidores circulaban entre quienes estaban más cercanos al círculo de producción. Esta dualidad entre la pantalla y la realidad, entre la risa y la incomodidad detrás de escena, revela que la historia del Chavo del Ocho no fue solo la de un programa icónico, sino también la de un elenco que tuvo que lidiar con jerarquías invisibles, decisiones estratégicas y presiones que moldearon, para siempre, la carrera y la vida de sus protagonistas. Número 6. Rivalidades silenciosas. Fue acusada de celos profesionales, un tema que durante años circuló entre rumores y testimonios en los pasillos de los estudios y entre colegas del elenco. Florinda Meza,
cuya presencia era omnipresente en la vida de Chespirito y en la producción de sus programas, fue señalada por supuestamente reaccionar con hostilidad o indiferencia hacia actrices que comenzaban a ganar protagonismo o reconocimiento público, generando un clima de tensión palpable. Se dice que cada ascenso de una compañera podía provocar comentarios sarcásticos, actitudes de exclusión o maniobras para minimizar su visibilidad en escenas clave. Esto, para algunos, era simplemente estrategia para mantener su posición consolidada, pero para otros se interpretaba como un comportamiento obsesivo, cargado de inseguridad y temor a perder influencia. Los testimonios apuntan a que las jóvenes actrices sentían que debían caminar con cautela, medir cada palabra y cada gesto, porque cualquier señal de confianza o brillo propio podía desencadenar roces con ella. Este tipo de celos profesionales no solo afectaba la dinámica interna del equipo, sino que también impactaba la creatividad y la espontaneidad frente a la cámara, convirtiendo lo que debería ser un ambiente de colaboración en un escenario de competencia silenciosa y presión constante. La polémica se intensifica cuando se recuerda que Florinda no ocupaba oficialmente un cargo de dirección, sino que su poder derivaba de su cercanía con Chespirito, lo que generaba una especie de autoridad informal pero efectiva, capaz de frenar oportunidades y marcar favoritismos. Para el público, su imagen siempre fue la de la mujer dulce y elegante que interpretaba a Doña Florinda, pero detrás de cámaras, esta narrativa sugiere una figura implacable y calculadora, alguien dispuesta a controlar, proteger y preservar su dominio sobre un mundo donde el talento debía, según algunos, someterse a su influencia. Estos celos profesionales, reales o exagerados por rumores, dejaron una marca en la historia del elenco y alimentaron la polémica que hasta hoy sigue envolviendo su nombre. Número 7. Intrigas detrás de cámaras. Existen testimonios que aseguran que Florinda Meza ejercía un control sorprendentemente riguroso sobre quién podía acercarse a Chespirito, y este comportamiento generó controversia durante décadas entre colegas, familiares y fanáticos. Detrás de la imagen tierna y cómica de Doña Florinda, se escondía una mujer que no solo compartía la vida de uno de los creadores más icónicos del humor latino, sino que también supervisaba su entorno más íntimo, decidiendo quién tenía acceso a su tiempo, a su confianza e incluso a su legado artístico. Algunos actores recuerdan con frustración que cualquier intento de establecer vínculos cercanos con él debía pasar primero por la aprobación de Florinda, y que su influencia sobre la agenda personal y profesional de Chespirito era tan fuerte que a menudo determinaba la dinámica del elenco y del staff. Esta situación provocó tensiones internas, rumores de favoritismo y, en algunos casos, el alejamiento de personas que se sentían injustamente excluidas o controladas. Para muchos, este control no era solo una medida de protección, sino un ejercicio de poder que convirtió el entorno laboral en un terreno de vigilancia y temor silencioso, donde la presencia de Florinda podía determinar quién prosperaba y quién quedaba relegado. La polémica se intensificó cuando excompañeros y allegados revelaron que incluso decisiones aparentemente triviales, como una invitación a un evento o la participación en proyectos cercanos, pasaban por su filtro personal. Así, lo que para el público podía parecer simplemente una pareja unida y discreta, en realidad escondía un entramado de decisiones estratégicas y límites estrictos que pocos osaban cuestionar, mostrando que detrás del cariño público existía una mujer con un control absoluto sobre el hombre que todos admiraban. Este nivel de influencia generó admiración para algunos, pero también miedo y resentimiento, dejando claro que en el mundo de Chespirito nada era tan inocente como parecía, y que la figura de Florinda Meza no podía separarse del poder que ejercía sobre su vida privada y profesional. Número 8. Respeto temeroso. La imagen de Doña Florinda, el icónico personaje interpretado por Florinda Meza, siempre estuvo rodeada de un halo de autoridad que trascendía la pantalla y se filtraba en los rumores del mundo real. Mientras millones de espectadores la veían como la vecina rígida, controladora y meticulosa de la vecindad, los comentarios del elenco y de personas cercanas a la producción sugieren que esa autoritariedad no era solo un acto interpretativo, sino un reflejo de la misma Florinda en los bastidores. Numerosos testimonios señalaron que su presencia imponía reglas no escritas, que sus decisiones sobre quién podía acercarse a Chespirito o cómo se manejaban ciertas escenas generaban tensión y divisiones, y que su influencia era palpable incluso entre quienes no formaban parte directa del elenco. Esta percepción autoritaria se convirtió en un tema recurrente de controversia, ya que mientras algunos defendían que su carácter firme era necesario para mantener la disciplina y la calidad de la producción, otros lo consideraban un exceso de control, un ejercicio de poder personal que afectaba la dinámica creativa y emocional del grupo. En entrevistas y declaraciones públicas, Florinda proyectaba una imagen elegante, amable y protectora, pero detrás de esa fachada, según relatos de colegas, había una mujer que no dudaba en imponer su criterio,
cuestionar a otros actores y supervisar minuciosamente cada detalle de la grabación, lo que generaba resentimiento y cierta sensación de miedo respetuoso. La polémica radica precisamente en la dualidad. El público amaba y admiraba a doña Florinda como símbolo de orden y corrección, mientras que dentro del círculo íntimo de Chespirito muchos percibían esa misma figura como rígida, intransigente y difícil de confrontar. Esta contradicción entre la percepción pública y la realidad interna alimentó décadas de especulación, debates y críticas, consolidando a Florinda Meza no solo como una actriz talentosa, sino como una de las figuras más complejas y controvertidas del universo del Chavo del Ocho. Número 9. Distancias familiares sospechosas. Chespirito, conocido y amado por millones como el creador de personajes icónicos que marcaron generaciones, vivió también una vida privada envuelta en tensiones y decisiones controvertidas que pocas veces se hicieron públicas. Uno de los episodios más comentados y polémicos fue su distanciamiento de parte de su propia familia, un hecho que generó rumores, críticas y debates dentro del mundo del espectáculo y entre sus seguidores más cercanos. Muchos señalaron que detrás de esa separación no hubo simples malentendidos familiares ni diferencias naturales de opinión, sino la fuerte influencia de Florinda Meza, cuya presencia y poder dentro del círculo íntimo de Chespirito habrían moldeado decisiones personales que impactaron directamente en sus relaciones familiares. Para algunos críticos, esta influencia fue vista como un control estratégico y casi absoluto, capaz de redefinir la dinámica de un hombre que, pese a su fama y aparente cercanía con todos, comenzó a priorizar la compañía de quien él consideraba su confidente y pareja sobre los vínculos consanguíneos. Este hecho provocó un choque de percepciones. Mientras para algunos se trataba de un acto legítimo de autonomía emocional y afectiva, para otros fue la evidencia de un desequilibrio de poder en la vida del creador, donde la intimidad y las decisiones personales eran moldeadas por intereses externos disfrazados de amor y compañía. La polémica se intensificó porque Chespirito, quien siempre proyectó cercanía y ternura en pantalla, empezó a mostrar una distancia tangible con miembros de su propia sangre, lo que llevó a especulaciones sobre tensiones, resentimientos acumulados y el papel de Florinda como figura decisiva en estas relaciones. En consecuencia, este episodio sigue siendo uno de los puntos más controvertidos y comentados de su biografía, recordando que detrás de los personajes adorados existe una vida privada compleja, marcada por influencias, elecciones y conflictos que no todos pueden comprender ni perdonar. Número 10. Durante años, ella controló el legado artístico de Roberto, incluyendo derechos y acceso a su nombre. Durante años, Florinda Meza ejerció un control casi absoluto sobre el legado artístico de Roberto Gómez Bolaños, una influencia que muchos consideran polémica y hasta alarmante, pues no se trataba solo de decisiones administrativas o legales, sino de un manejo estratégico que definía quién podía acercarse, quién podía hablar y quién podía interpretar la obra del creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Su poder abarcaba desde los derechos de las producciones hasta la autorización de homenajes, entrevistas y proyectos relacionados con el nombre de Chespirito, lo que generó debates entre colegas, familiares y fans sobre la transparencia y la ética de su gestión. Para algunos, esta supervisión fue necesaria para proteger la memoria del humorista y garantizar que su obra no fuera explotada de manera irresponsable para otros. Sin embargo, representó una especie de monopolio personal, un cerco que impedía a terceros rendir tributo o explorar creativamente el universo que él había creado. La polémica se intensificó cuando se hicieron públicos ciertos desacuerdos sobre la distribución de derechos y la aprobación de materiales inéditos, revelando que detrás de la imagen tierna de la actriz se escondía una figura estratégica, calculadora y dispuesta a imponer su visión sobre la obra de Chespirito. Muchos ex colaboradores afirmaron que esta centralización del poder generó tensiones y silencios incómodos, mientras que algunos historiadores del entretenimiento señalaron que la gestión de Meza moldeó la narrativa oficial sobre la vida y carrera de Roberto, filtrando o limitando información que no coincidía con la imagen que ella quería proyectar. Así, durante años, su rol trascendió lo personal y lo artístico, convirtiéndose en un eje polémico que divide opiniones. Para algunos una protectora del legado, para otros la arquitecta de un control casi absoluto que marcó de manera indeleble la historia del humor latino. Número 11. Acusada de restringir entrevistas y homenajes. Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, la figura de Florinda Meza volvió a ocupar el centro de la polémica, pero esta vez de una manera más intensa y emocional. Muchos la acusaron de restringir entrevistas, homenajes e incluso apariciones públicas que celebraban la memoria de Chespirito, como si la historia del comediante más querido de América Latina necesitara pasar primero por su aprobación personal. Estas acusaciones surgieron tanto de ex colegas del elenco como de periodistas que afirmaban haber sido impedidos de abordar el tema sin que el nombre de Florinda interviniera. Para algunos,
Ella actuaba como la guardiana legítima del legado de su esposo, protegiendo su imagen de distorsiones, narrativas externas y especulaciones sensacionalistas. Pero para otros, su comportamiento fue interpretado como una forma de controlar la narrativa histórica, asegurándose de que solo su versión de los hechos prevaleciera, al punto de impedir despedidas colectivas que pertenecían no solo a ella, sino a generaciones enteras de admiradores. El público quedó dividido mientras un grupo la veía como la viuda dedicada que preservaba la memoria del hombre que amó durante décadas, otro la señalaba como una figura posesiva, que habría bloqueado iniciativas de homenaje que podrían haber unido nuevamente al elenco, incluso después de tantos años de distancias y heridas. La controversia llegó a su punto más alto cuando se alegó que Florinda no permitió ciertas ceremonias conmemorativas en vida de Roberto ni después de su partida, lo que generó una sensación de vacío, como si el adiós hubiera quedado incompleto. Y es precisamente esa sensación de despedida interrumpida lo que hizo que muchos sectores sintieran que o luto não foi só dela foi colectivo, foi cultural, e tal vez ela tenha tentado segurá-lo en sus propias manos. En el centro de esta historia queda una incómoda pregunta: protección, control y el silencio de Florinda, firme y calculado, solo alimentó aún más el misterio. Número 12. El silencio estratégico sobre su estado de salud. Durante los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños, muchos fans e incluso algunos colegas notaron un silencio incómodo alrededor de su salud. Un silencio que para muchos no se trató de privacidad, sino de control. La falta de apariciones públicas, la ausencia de comunicados claros y la manera en que su imagen comenzó a ser administrada generaron la sensación de que algo estaba siendo ocultado deliberadamente. Apenas se hablaba de delicadeza física y cansancio, mientras el público, que acompañó su trayectoria por décadas, se sentía excluido de una realidad que antes se compartía con naturalidad. La narrativa oficial parecía calculada, como si hubiera un esfuerzo por preservar una imagen impecable hasta el último momento, evitando mostrar vulnerabilidad o deterioro. Y en el centro de esa administración, el nombre de Florinda Meza surgía constantemente, despertando especulaciones sobre hasta qué punto ella decidía que podía o no ser dicho. Muchos interpretaron ese cuidado como protección, pero otros lo vieron como un intento de controlar la historia y la memoria de Chespirito. El hecho de que incluso familiares afirmaran no tener total acceso a información reforzó aún más la percepción de cerco, creando un aura casi de secreto. Para una figura que marcó generaciones y que hizo de la cercanía con el público parte esencial de su legado, esa distancia final resultó desconcertante. Algunos dicen que el público no soportaría ver a su ídolo debilitado, otros creen que el verdadero temor era perder al mito antes de tiempo. Lo que quedó fue una sensación amarga, que el creador de personajes tan humanos fue, él mismo, retirado del alcance emocional de quienes lo amaron desde la infancia. Número 13. Acusaciones de monopolio emocional. Su papel como guardiana del patrimonio de Chespirito no fue solo una responsabilidad sentimental, fue también un gesto que desató discusiones intensas sobre poder, control y conveniencia. Cuando Florinda Meza asumió la tarea de administrar el legado artístico del creador del Chavo del Ocho, muchos la aplaudieron como la viuda protectora que defendía la obra de su compañero. Sin embargo, para otros, su protagonismo en esta gestión pareció más una forma de asegurar que su versión de la historia fuese la que prevaleciera. Se dijo que ella decidió que homenajes podían realizarse, quienes podían utilizar la imagen del personaje y hasta quien tenía permiso de recordar a Chespirito públicamente. Ese control riguroso levantó sospechas sobre motivaciones más profundas. ¿Era preservación o era monopolio emocional? Excompañeros de elenco insinuaron que Florinda utilizaba su posición para influir en cómo el creador sería recordado, destacando más su relación con el que las contribuciones colectivas que construyeron todo el universo humorístico. Con cada entrevista, cada aparición, ella reforzaba su narrativa. Nadie lo conoció como ella, nadie lo entendió como ella, nadie tenía derecho a hablar por él excepto ella. Y fue precisamente esa insistencia la que despertó desconforto, pues transformó el duelo en una disputa simbólica por la memoria y la legitimidad. Para el público quedó la pregunta que nadie respondía: preservar es proteger o es controlar al colocarse como guardiana absoluta. Florinda terminó en el centro de un debate donde amor y poder caminan lado a lado, y donde la imagen de la viuda dedicada se mezcla con la sombra de la administradora que decide quién puede recordar y cómo debe ser recordado. Número 14. Disputas invisibles tras escenas. Varios excolegas afirmaron durante años que Florinda Meza administraba la imagen de Roberto Gómez Bolaños de forma calculada y estratégica, algo que nunca fue oficialmente confirmado, pero que se convirtió en una sombra persistente en los bastidores del legado de El Chavo del Ocho. Según testimonios que circularon en entrevistas, programas de entretenimiento y memorias de antiguos miembros del elenco, Florinda habría controlado el acceso a Chespirito,
filtrando quién podía acercarse a él, qué entrevistas se realizaban y hasta qué tipo de homenaje o presentación pública convenía más a la narrativa que deseaba preservar. Para algunos, esta actitud era interpretada como una defensa legítima a proteger a un hombre que se había convertido en símbolo continental, frágil, cansado, vulnerable a la explotación mediática. Pero para otros, ese control se veía como una forma de poder, una manera de reescribir la historia del grupo, posicionándose como figura central y única heredera emocional, artística y simbólica del creador. Hubo quien dijo que tras su influencia, nombres y contribuciones de otros actores fueron minimizados deliberadamente, construyendo así la imagen de un genio solitario acompañado solo por ella. Lo polémico no fue solo el rumor en sí, sino la imposibilidad de verificarlo plenamente, pues todo se construyó en silencios, puertas cerradas y recuerdos fragmentados. Y cuanto menos se hablaba públicamente, más se especulaba. Al final, lo que realmente incomodó fue la idea de que la memoria de Roberto podría no haber sido preservada de manera inocente, sino cuidadosamente moldeada. Y eso, para muchos admiradores, fue más perturbador que cualquier conflicto del pasado. Número 15. El lado oscuro del entretenimiento latino. Se convirtió en una de las figuras más protegidas, pero también más cuestionadas, del humor latino, y esta dualidad revela mucho más que simples preferencias del público, expone tensiones profundas entre poder, lealtades y percepción mediática. Florinda Meza, conocida mundialmente por su papel de Doña Florinda en El Chavo del Ocho, construyó a lo largo de los años una posición casi inexpugnable dentro del universo de Chespirito, controlando decisiones clave, filtrando información y supervisando la preservación del legado artístico de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, este poder que muchos considerarían estratégico no estuvo exento de críticas y controversias. La acusaron de restringir entrevistas, decidir quién podía acercarse a Chespirito, minimizar aportes creativos de colegas y hasta influir en la dinámica de los actores principales, generando que figuras como Kiko y Don Ramón terminaran alejándose de la serie. Su posición de protección extrema contrastaba con la percepción pública. Mientras algunos la veneraban como la guardiana del humor que marcó generaciones, otros la veían como una figura controladora, celosa y capaz de moldear la historia según su conveniencia. Esta polarización no se limitó a los medios, sino que penetró en el fandom, donde incluso hoy se debate su papel. ¿Era simplemente una mujer ejerciendo control sobre su entorno y su pareja, o cruzó la línea hacia la manipulación? Su imagen pública se convirtió en un espejo de esa ambigüedad. Una mujer fuerte, estratégica y cautelosa, pero al mismo tiempo cuestionada y temida por aquellos que conocieron los detalles detrás de cámaras. En esencia, Florinda Meza se transformó en un ícono que encarna la tensión entre admiración y crítica, entre cariño y recelo, y nos recuerda que en el mundo del entretenimiento latino, la fama no solo protege, sino que también expone a quien se atreve a asumir el control absoluto de su propia narrativa. Número 16. Rumores de favoritismos. Hay quienes dicen que Florinda Meza mantenía un comportamiento perfeccionista extremo en los bastidores, y no hablamos de un simple deseo de que todo saliera bien, sino de un control absoluto sobre cada detalle, desde los guiones hasta los gestos de sus compañeros frente a la cámara. Este perfeccionismo, según testimonios de ex-colegas, rayaba en la obsesión. Cada escena debía cumplir con estándares casi imposibles, y cualquier desviación mínima era motivo de tensiones visibles y comentarios críticos que dejaban una atmósfera cargada de presión. Algunos actores afirmaron sentirse constantemente vigilados, evaluados y hasta reprimidos por decisiones que parecían más personales que profesionales, lo que generaba resentimiento y rumores de favoritismos dentro del elenco. Lo más polémico de todo es que este comportamiento no se limitaba a la preparación de los episodios. Influía también en quién podía acercarse a Chespirito, cómo se distribuían los papeles y cuáles ideas creativas eran aceptadas o descartadas. Para muchos, esta faceta revelaba que detrás de la actriz que todos conocían como Doña Florinda existía una persona capaz de transformar un set de grabación en un campo de batalla silencioso, donde la perfección se convertía en una herramienta de poder y control. Los críticos sostienen que esta actitud contribuyó a la salida de varios actores históricos de la serie y a la creación de un clima de tensión que pocos se atrevían a desafiar públicamente, mientras que los defensores argumentan que su minuciosidad permitió mantener la calidad icónica del programa durante décadas. Sea cual sea la verdad, el hecho de que su perfeccionismo haya marcado tanto la dinámica del elenco y la producción no deja de generar polémica y plantea la pregunta incómoda de hasta dónde el talento y la disciplina pueden convertirse en imposición-control, transformando la creatividad en una presión constante que pocos logran soportar. Número 17. Presencia dominante. Su presencia en las grabaciones era descrita como intensa y difícil de ignorar,
un fenómeno que dividía opiniones dentro del elenco y más allá del público. Mientras muchos admiraban su carisma y disciplina, otros afirmaban que su sola presencia transformaba el ambiente en un espacio de tensión constante, donde las decisiones se sentían vigiladas y cada gesto era observado con atención minuciosa. Algunos actores señalaban que Florinda Meza imponía, consciente o inconscientemente, un ritmo propio, una energía que dominaba incluso los colegas más experimentados, haciendo que sus intervenciones en escena fueran no solo un aporte creativo, sino también un recordatorio silencioso de su influencia detrás de cámaras. Se decía que hasta los momentos más espontáneos de humor o improvisación quedaban sujetos a su mirada crítica, lo que generaba incomodidad, en ocasiones, rivalidades latentes. Su intensidad no se limitaba a la interpretación frente a las cámaras, se filtraba en la logística de grabación, en la asignación de escenas y en la interacción con Chespirito, con quien mantenía un vínculo tan fuerte que para algunos se percibía como un monopolio de atención y poder. Esta combinación de talento, presencia dominante y control percibido convirtió a Florinda en una figura imposible de ignorar, y mientras para unos era un ejemplo de profesionalismo y fuerza femenina, para otros representaba un desafío constante a la autonomía de sus compañeros, generando murmullos, resentimientos y debates que aún hoy forman parte del misterio y la polémica que rodea su legado en la televisión latina. Su sola presencia era un recordatorio de que el éxito y la admiración podían coexistir con tensión y controversia, dejando claro que detrás de la sonrisa de doña Florinda existía una mujer consciente de su poder y dispuesta a ejercerlo, para bien o para mal. Número 18. Secretos detrás de la máscara. A pesar de que Florinda Meza siempre fue percibida por el público como una mujer fuerte, segura y casi intocable dentro del universo de Chespirito, ella misma ha admitido en varias ocasiones que cargaba con inseguridades profundas, secretos que pocos se atrevían a imaginar detrás de la máscara de doña Florinda. Esta confesión resulta sorprendente, incluso polémica, porque choca frontalmente con la imagen de autoridad y control absoluto que muchos creían inquebrantable. La paradoja de su vida revela un patrón inquietante. Mientras ejercía poder sobre decisiones del elenco, mediaba quien podía acercarse a Chespirito y manejaba el legado del humorista más querido de América Latina. En privado luchaba con dudas que podían consumirla emocionalmente. Algunos críticos sostienen que estas inseguridades fueron las que la llevaron a imponer control extremo en su entorno profesional, mientras que otros aseguran que revelan la vulnerabilidad de quien, pese a la fama, nunca se sintió suficientemente reconocida ni protegida por la industria ni por su propia familia extendida en la televisión. Su apariencia fuerte funcionaba como escudo, un disfraz necesario para enfrentar miradas, rumores y críticas que, de otra manera, la habrían derribado. Lo más polémico es que estas inseguridades no la hicieron frágil ante el público, por el contrario, potenciaron su carácter estratégico, reforzando su capacidad de maniobra dentro de un mundo donde la belleza y la fama son a menudo armas y cadenas al mismo tiempo. La dualidad de Florinda, entre la mujer poderosa que todos veían y la persona que en silencio cuestionaba su propio valor, revela un conflicto que muchos prefieren ignorar, que incluso los íconos aparentemente invulnerables cargan con miedos, dudas y una lucha interna que el brillo de la pantalla nunca logra ocultar por completo. Número 19. Voces silenciadas. Fue criticada por supuestamente minimizar los aportes creativos de otros actores del elenco, un hecho que generó tensiones silenciosas pero persistentes durante años. Detrás de la sonrisa característica de Florinda Meza y su interpretación de doña Florinda, se escondía, según denuncias y testimonios de compañeros, una influencia que muchos consideraron excesiva sobre las decisiones creativas del grupo. Actores que habían contribuido con ideas, improvisaciones o momentos memorables en El Chavo del Ocho y otros programas de Chespirito aseguraron sentirse ignorados o desvalorizados, como si su talento quedara eclipsado por la cercanía de Florinda con el creador y su capacidad para imponer criterios en la producción. Algunos sostienen que incluso pequeñas sugerencias eran desestimadas o redirigidas para favorecer la narrativa que ella consideraba correcta, generando un clima de tensión constante entre quienes buscaban participar de manera equitativa en la construcción de los personajes y los guiones. Lo polémico de esta situación es que se trataba de un fenómeno casi invisible para el público. Mientras la audiencia aplaudía la química en pantalla y la perfección de los episodios, en los pasillos y estudios se libraban pequeñas batallas por el reconocimiento y la autoría de ideas que, según muchos, no siempre eran reconocidas. Este comportamiento no solo alimentó rumores de favoritismo, sino que también colocó a Florinda en el centro de debates sobre ética profesional y justicia en el mundo del entretenimiento, cuestionando si su papel como actriz y esposa del creador la hacía actuar como árbitro absoluto del talento ajeno. La polémica persiste porque,
Incluso décadas después, antiguos colegas y fans siguen discutiendo hasta qué punto su influencia contribuyó a silenciar voces creativas y moldear un legado que, aunque brillante, estuvo marcado por disputas invisibles que muchos consideran fundamentales para entender la dinámica real detrás del éxito del universo de Chespirito. Número 20. Control del protagonismo. Algunos miembros del elenco del Chavo del Ocho y otros proyectos relacionados han afirmado en distintas entrevistas y testimonios sentirse emocionalmente presionados por Florinda Meza, un aspecto que pocas veces se aborda públicamente pero que arroja luz sobre la complejidad de su influencia en el grupo de trabajo. Detrás de la sonrisa impecable de doña Florinda y la imagen de profesional comprometida, muchos señalan que existía un clima de tensión constante, donde decisiones personales y artísticas parecían estar condicionadas por su presencia y criterios. Actores que compartieron largas jornadas de grabación mencionan que cualquier desacuerdo, por pequeño que fuera, podía generar reproches o gestos de desaprobación que resultaban intimidantes, creando un ambiente donde la presión emocional era casi tan protagonista como los guiones mismos. Se dice que Florinda ejercía un control sutil pero firme sobre quién recibía más protagonismo, quién podía acercarse a Chespirito y cómo se debía comportar cada actor frente a cámaras y público, lo que llevó a algunos a sentir que su autonomía profesional estaba limitada. Esta percepción no solo alimentó rumores de favoritismo y rivalidades internas, sino que también expuso una dinámica de poder que muchos consideran excesiva y difícil de soportar, pues no se trataba únicamente de órdenes de trabajo, sino de una influencia que afectaba emociones, confianza y relaciones personales dentro del elenco. La polémica radica en que, mientras para el público Florinda era la actriz ejemplar y protectora del legado de Chespirito, para ciertos colegas su presencia representaba un desafío constante, un recordatorio de que incluso dentro de un proyecto amado podía existir una presión silenciosa que moldeaba comportamientos y decisiones de manera significativa, dejando ver que la leyenda del rostro más querido escondía también un rostro de autoridad temida y, para algunos, emocionalmente desgastante. Número 21. Control de imagen post-mortem. El duelo de Florinda Meza por la muerte de Chespirito fue un espectáculo público que no pasó desapercibido para nadie, y que rápidamente se convirtió en objeto de críticas, especulaciones y debates encendidos entre fans, colegas y la prensa. Mientras algunos interpretaron su dolor como una expresión genuina de amor y pérdida profunda, otros lo vieron como una demostración excesiva y calculada, casi teatral, que alimentaba su reputación de control absoluto sobre la imagen de Roberto Gómez Bolaños incluso después de su muerte. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada entrevista donde hablaba de su ausencia fue analizada al detalle, con comentarios que iban desde la compasión hasta la sospecha de que su duelo estaba siendo usado para consolidar su posición como guardiana del legado del ícono del humor latino. No faltaron quienes afirmaron que su manera intensa de mostrar el luto eclipsaba el recuerdo de Chespirito mismo, convirtiéndose en un fenómeno polarizante que dividió al público mientras unos se conmovían con la vulnerabilidad de Florinda, otros la acusaban de manipular emociones y de monopolizar la narrativa sobre la figura de su difunto compañero. Su duelo, entonces, dejó de ser solo un acto privado de dolor para transformarse en un tablero de poder, en un escenario donde la percepción pública y la crítica mediática se mezclaban con la intimidad de su pérdida. Esta tensión entre lo personal y lo público, entre el amor y la polémica, consolidó su imagen como alguien capaz de estremecer incluso después de la muerte del hombre que marcó su vida y carrera, mostrando que la línea entre el afecto auténtico y la estrategia de control puede ser tan fina como controvertida. Número 22. Estrategia y poder. Ella afirmó en entrevista que nadie lo conocía como ella, una declaración que inmediatamente encendió alarmas y polémicas tanto entre la familia de Roberto Gómez Bolaños como entre sus seguidores más acérrimos. Con esa frase, Florinda Meza no solo reivindicaba un lugar privilegiado en la intimidad de Chespirito, sino que también insinuaba que su perspectiva sobre el hombre detrás de los personajes icónicos era única e insustituible, una postura que muchos interpretaron como una forma de monopolizar la narrativa de su legado. La controversia surgió porque, para familiares cercanos, la frase parecía eclipsar años de cercanía y afecto de otros, como si la memoria del creador del Chavo del Ocho y Chapulín Colorado pudiera reducirse a la experiencia de una sola persona. Entre los fans, la declaración generó debates encendidos. Algunos la defendieron como un testimonio honesto de su relación personal, mientras otros la vieron como arrogante, incluso manipuladora, capaz de transformar la admiración por un ícono del humor en una disputa por protagonismo post-mortem. Más allá de la polémica, esta afirmación reveló el carácter estratégico de Florinda, su manera de posicionarse no solo como compañera sentimental, sino también como guardiana de la historia y de la imagen pública de Chespirito, algo que muchos consideran legítimo y otros consideran cuestionable.
La frase se convirtió en un punto de inflexión para el fandom y la prensa. Abrió la puerta a especulaciones sobre celos, control y poder dentro de un círculo íntimo que siempre estuvo envuelto en misterios y tensiones, demostrando que la figura de Florinda Meza nunca se limitó a la pantalla, sino que su influencia y decisiones impactaron profundamente en la percepción que millones tenían del hombre que todos creían conocer. Esta declaración, sencilla en apariencia, terminó por generar un choque entre afectos, memoria y autoridad sobre la verdad histórica de un ícono cultural. Número 23. Símbolo de ambición. Su imagen pública quedó marcada entre admiración absoluta y rechazo total, y esto no ocurrió por casualidad, sino por la combinación de talento, ambición y decisiones controvertidas que la convirtieron en una figura polarizadora desde los primeros días de su carrera junto a Chespirito. Mientras una parte del público la veneraba como la mujer capaz de sostener el legado del humor más querido de Latinoamérica, otra la señalaba como la responsable de los conflictos internos, de los distanciamientos entre colegas y de las limitaciones creativas dentro del elenco. Esa dualidad creó un fenómeno donde Florinda Meza no podía ser vista solo como actriz, su presencia en la pantalla y fuera de ella era interpretada como un símbolo de poder, control y, para algunos, manipulación estratégica. Cada aparición pública, cada entrevista, cada gesto era escrutado, amplificado y criticado, transformando su vida en un campo de batalla invisible donde la fama se mezclaba con la controversia. La admiración surgía por su capacidad para encarnar personajes icónicos, por su disciplina y por la forma en que gestionó el legado de Chespirito, asegurando que su memoria artística no se diluyera con el tiempo. Pero el rechazo se alimentaba de rumores, celos, comentarios de antiguos compañeros y la percepción de que su influencia excedía lo profesional y se adentraba en lo personal, condicionando carreras y relaciones. Así, Florinda Meza se convirtió en un espejo que refleja lo que muchos no quieren admitir sobre el poder y la fama, que la línea entre respeto y resentimiento es tan fina que una misma persona puede ser adorada y temida al mismo tiempo, y que la imagen pública, por más brillante que parezca, nunca puede escapar del juicio colectivo ni del efecto polarizante que generan las decisiones humanas cargadas de ambición y estrategia. Número 24. Manipulacao en los bastidores del Chavo del Ocho. Incluso décadas después, el nombre de Florinda Meza sigue siendo un detonante de debates acalorados dentro del fandom del Chavo del Ocho, y no es difícil entender por qué. Para muchos, ella representa la cara más polémica del legado de Chespirito, una figura cuya influencia sobre decisiones creativas, relaciones de elenco y la gestión del patrimonio del comediante generó admiración para unos y resentimiento para otros. Los fans más nostálgicos recuerdan con cariño su personaje de Doña Florinda, la mujer autoritaria y a la vez cómica que dominaba las escenas. Pero otros no pueden separar la actriz de la persona que, según testimonios, controlaba quién tenía espacio cerca de Chespirito y cómo se manejaban los proyectos, lo que derivó en tensiones y, en algunos casos, abandonos del elenco. Esta dualidad entre el afecto por el personaje y la crítica hacia la supuesta influencia fuera de cámaras crea una división que se ha perpetuado generación tras generación. Algunos la defienden como una mujer fuerte que supo cuidar el legado de quien amaba, mientras que otros la señalan como la responsable de conflictos, celos y restricciones que marcaron la historia del programa. La polémica no se limita al pasado. Incluso hoy, discusiones en redes sociales, foros y grupos de fans reflejan que su nombre aún provoca reacciones viscerales, desde la devoción absoluta hasta la condena más dura. No hay término medio. Florinda Meza encarna la paradoja de un ícono amado y, al mismo tiempo, criticado, y esa tensión hace que cualquier conversación sobre el Chavo del Ocho esté incompleta sin mencionar su figura. Su influencia, real o percibida, mantiene viva la controversia, recordando que detrás de cada sonrisa en pantalla existen decisiones, estrategias y relaciones humanas que no siempre se alinean con la idealización del público, y que para muchos esto sigue siendo tan fascinante como perturbador. Número 25. Críticas implacables. Incluso décadas después, el nombre de Florinda Meza sigue siendo una fuente de división y controversia entre los fans del Chavo del Ocho, un fenómeno que no se limita a la nostalgia, sino que refleja tensiones profundas sobre poder, influencia y percepción pública. Mientras para algunos ella representa la guardiana del legado de Chespirito, una mujer que protegió la memoria del creador y su obra con firmeza, para otros encarna todo lo que estuvo mal detrás de cámaras. Supuesta manipulación de decisiones, favoritismos dentro del elenco y un control casi absoluto sobre quién podía brillar y quién no. Este contraste ha generado debates interminables en foros, redes sociales y entrevistas, donde cada declaración o recuerdo de la época revive antiguas disputas, y el fandom se fragmenta entre quienes la defienden por su lealtad y quienes la critican por su influencia percibida como negativa.
La polémica no se limita a hechos concretos, sino que se amplifica por rumores, interpretaciones de escenas y testimonios contradictorios, creando una narrativa donde la admiración y la crítica coexisten en tensión constante. Su figura sigue siendo debatida porque toca el corazón del mito quien tenía derecho sobre el legado de Chespirito, los actores, la familia o el público. Cada aniversario, cada homenaje, cada reestreno de episodio se convierte en un recordatorio de esta división. Y la propia Florinda se mantiene como símbolo de poder femenino en un mundo históricamente dominado por hombres, un poder que muchos aceptan con respeto y otros con resentimiento. Así, décadas después, su nombre no solo provoca nostalgia, sino también debates apasionados que revelan cómo la historia de un ícono del humor puede estar marcada por conflictos internos tan intensos como las risas que generó en pantalla. Y llegamos al final del video. Después de recorrer estos 25 datos espeluznantes de Florinda Meza, queda claro que su figura va mucho más allá de la icónica Doña Florinda que todos recuerdan en pantalla. Su influencia, decisiones y relaciones dentro y fuera del set del Chavo del Ocho han dejado una marca profunda, generando admiración, pero también división y polémica que persisten incluso décadas después. Lo que vimos aquí no son solo rumores, son patrones de poder, control y estrategias que transformaron la historia del programa y el legado de Chespirito, mostrando que detrás de la sonrisa y el humor existía una mujer con carácter fuerte, ambiciones y decisiones polémicas. Florinda Meza sigue siendo un nombre que provoca debates intensos. Algunos la defienden como protectora de un legado invaluable, mientras otros la señalan como responsable de conflictos y tensiones. Su historia nos recuerda que el mundo del espectáculo no es solo glamour, sino también decisiones humanas que afectan vidas y relaciones. Si llegaste hasta aquí, comenta cuál dato te impactó más. Dale like y suscríbete al canal para seguir descubriendo secretos y verdades detrás de los íconos que creíamos conocer. Y si quieres apoyar aún más, utiliza la función de Super Thanks, porque tu apoyo permite continuar explorando historias que pocos se atreven a contar.